Nosotras pensábamos que sería una noche más. Un cliente frecuente habló con la encargada y pidió a las de confianza para una fiesta privada en una finca a las afueras. Pagaron bien y por adelantado, así que nadie se quejó. Solo subimos al vehículo, ajustamos maquillaje y nos preparamos para horas largas, o eso creíamos. Desde que llegamos, algo se sintió fuera de lugar. La finca estaba llena de luces, música fuerte y mesas con botellas caras, pero nadie bailaba. Los hombres estaban dispersos, mirando hacia los cerros como si esperaran una señal. Ni siquiera se volteaban a vernos. Era una fiesta donde nadie celebraba. Una de mis amigas comentó en voz baja: «Estos tipos parecen listos para correr, no para divertirse». Tenía razón. Hasta los guardias se movían diferente. No eran los típicos guaruras de fiestas privadas. Estos caminaban como si hubieran entrenado para algo más serio. Revisaban las sombras, hablaban por radio sin volumen y nunca nos quitaban la vista de encima. La música seguía sonando, pero el ambiente estaba congelado. En un momento, mientras llevaba una bebida a uno de los invitados, noté unas luces entre los árboles. Pequeños destellos que parpadeaban en el cerro. Pensé que eran linternas, pero no se escuchaban pasos ni voces. No era normal que alguien se moviera tan rápido entre los arbustos. «Ignora eso», me dijo un guardia. «Aquí tú solo trabajas». Y así seguimos fingiendo que todo estaba bien. Las chicas atendíamos mesas, nos reíamos por compromiso, intentábamos que el ambiente no nos afectara. Pero algo en la finca vibraba raro, como si estuviera esperando explotar. Mi amiga Vale fue la primera en notarlo de verdad. «No vean al cielo», dijo, temblando. «Ellos tampoco lo hacen». Y era cierto. Ninguno de los hombres miraba hacia arriba. Todos evitaban levantar la vista, como si temieran ver algo. Yo quería creer que la tensión se debía a problemas entre ellos, algún pleito interno, lo típico. Pero cuando la música se cortó de golpe y un silencio mortal llenó la finca, supe que estábamos en el lugar equivocado. Alguien gritó: «¡A piso, ya!». Y ahí empezó todo. Cuando escuchamos el grito, todo pasó en segundos. La música se cortó, las luces se apagaron y los guardias corrieron como si ya supieran qué hacer. Nosotras reaccionamos por instinto, pecho tierra, detrás de una mesa volcada, sin atrevernos a levantar la cabeza. El estruendo vino desde los cerros. No vimos quién disparaba ni hacia dónde. Solo sentíamos el golpe seco de algo rompiéndose, la tierra saltando cerca y las órdenes cortadas de los hombres que nos habían contratado. No había forma de distinguir si los proyectiles iban hacia nosotros o entre ellos. Todo era ruido, polvo y miedo puro. «No te muevas», susurró Vale. Pero una de las chicas, Sofía, gritó cuando cayó al suelo agarrándose la pierna. No vimos sangre, solo vimos que se desplomó. Intentamos arrastrarla hacia la parte trasera de la finca, donde había menos ruido, pero cada vez que nos movíamos un guardia nos empujaba hacia abajo, señalando con el dedo que siguiéramos ahí. Yo alcancé a ver algo que aún hoy no sé explicar. Entre los arbustos, más allá de la barda, se movían figuras, demasiado rápido. No parecían correr, parecían deslizarse. No eran sombras de hombres, pero tampoco animales. Eran siluetas negras que se asomaban entre los árboles y desaparecían como si absorbieran la poca luz que quedaba. Ninguno de los hombres que peleaban volteaba hacia ellas, como si no las vieran. Después de unos minutos eternos, el ruido cesó. No se escuchaban pasos, ni voces, solo el eco apagado de algo que terminó mal en otro lado. Un guardia abrió la puerta trasera y nos hizo señas de que saliéramos. «Ya no digan nada». «No estuvieron aquí», ordenó. Nos sacaron por un camino de tierra donde nos esperaba una camioneta sin logos. Subimos como pudimos, sosteniendo a Sofía. Ella temblaba por el dolor, pero seguía consciente. Ninguna de nosotras habló durante todo el trayecto. Lo único que dije fue: «¿Qué era eso que se movía en el cerro?». La encargada negó con la cabeza. «No viste nada», respondió. «Y si quieres seguir viva, no vuelvas a esa finca». Esa noche nos dejaron en distintas esquinas, como si hubiéramos trabajado normal. Pero desde entonces, cuando veo luces parpadear en un cerro cercano, siento el mismo vacío en el estómago. Porque aunque nadie lo admita, todas sabemos lo mismo. En esa fiesta, ni los hombres miraban al cielo. Y ahora entendemos por qué. Siempre escuchábamos rumores en la zona, pero había uno que ninguna de nosotras quería repetir de noche: la casa grande de la colonia vecina. Nadie sabía quién era el dueño real,
ni porque siempre había carros distintos afuera, pero lo que sí sabíamos era esto: las chicas que aceptaban trabajar ahí cambiaban por completo. Antes eran como cualquiera de nosotras, platiconas, risueñas, buscando sobrevivir la noche. Pero después de entrar a esa casa empezaban a actuar diferente. Ya no saludaban, no contestaban mensajes, no miraban a los ojos. Y cuando alguien les preguntaba cómo estaban, solo repetían: todo bien, todo bien. Pero lo decían con una voz que no parecía de ellas. A nosotras nos daba miedo, pero también curiosidad. Porque cada vez que salían de ahí, traían algo nuevo: un celular de gama alta, una bolsa cara, uñas recién hechas, ropa que ninguna podía pagar. Y aún así, jamás decían de dónde salía el dinero. Ni una pista. Mi amiga Laura fue la primera en sospechar que algo raro pasaba. No es normal que todas regresen con la misma mirada, me dijo. Como si no durmieran, o como si soñaran despiertas. Una noche, ella nos convenció a mí y a Vale de seguir a una de las chicas que antes era nuestra amiga, Marisol. La vimos caminar por la calle sin voltear, como si supiera exactamente qué hacer. Cuando tocó la puerta de la casa, pasó algo que nos puso la piel helada. Las luces del porche parpadearon. No como un corto, sino con un patrón, como si la casa la hubiera reconocido. Luego, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Y aunque no vimos a nadie detrás, Marisol entró sin decir nada. Desde donde estábamos escondidas, juraría que vi una sombra alargada moverse por el pasillo. Demasiado alta para ser humana. Demasiado delgada para ser real. ¿Lo viste?, susurró Vale. No lo mires directamente, dijo Laura. Las que entran ya no hablan. Y esa noche nos fuimos con más preguntas que respuestas. Los días siguientes, el rumor creció como si la colonia entera hubiera estado esperando una excusa para hablar. Que si la casa tenía cuartos sin ventanas, que si se escuchaban pasos en la azotea a cualquier hora, que si las chicas entraban por la puerta principal, pero salían por otra que nadie había visto abierta. Nosotras no queríamos creer nada, pero había noches en que, desde la esquina, se escuchaban golpes secos dentro, como si movieran muebles, o como si algo más pesado intentara caminar sin caer. Yo intenté olvidarlo, hasta que una madrugada, cuando el viento estaba tan fuerte que casi tiraba los postes, una patrulla pasó a toda velocidad hacia esa dirección. Y detrás de ella, otras 3. Alguien había llamado de manera anónima. Laura nos habló de inmediato. Fue hoy, dijo, como si lo supiera desde antes. Cuando llegamos, la calle estaba acordonada. Había policías, paramédicos y vecinos mirando desde la distancia. Lo más raro era que la casa estaba completamente apagada. No solo sin luz, parecía inhabitada, como si la hubieran vaciado en segundos. Pero el olor a humedad y encierro salía desde la puerta abierta, mezclado con un silencio que no era normal. Un policía nos pidió retirarnos, pero alcanzamos a escuchar fragmentos. O varias mujeres. Sin condiciones dignas. Los responsables huyeron por el patio trasero. Y lo que más me inquietó: ¿quién apagó todo? No hay forma de que la casa quede en silencio tan rápido. Cuando sacaron a las chicas que estaban adentro, ninguna habló. Caminaban como Marisol, rectas, con la mirada baja, repitiendo apenas un murmullo que se deshacía en sus labios. No había violencia visible, no había marcas, pero había algo roto en ellas, algo que no dependía del cuerpo. Yo busqué a Marisol entre todas. No la encontré. Lo que sí encontré fue a un agente tomando fotos del pasillo. Le pregunté si sabía qué había ahí. Me contestó sin verme: esta casa está rara. No coincide con los planos. Es como si hubiera cuartos que aparecen y desaparecen. Esa frase me dejó fría. Los dueños nunca fueron detenidos. La casa quedó abandonada, custodiada unos días y luego sellada. Pero a veces, cuando paso por ahí rumbo al taxi, me parece ver sombras moviéndose detrás de las cortinas sucias, como si alguien siguiera entrando y saliendo. O peor, como si la casa siguiera trabajando. Desde entonces evito esa calle. Y si escucho a alguien decir todo bien, con esa misma voz apagada de las chicas, prefiero no voltearme. Cuando todavía trabajaba en la zona de la carretera vieja, mis noches eran simples: buscar clientes, cuidarnos entre nosotras y regresar antes de que amaneciera. Mis 2 amigas de entonces, Gala y Nora, eran lo más parecido a una familia. Compartíamos un cuarto pequeño atrás de una lonchería y nos repartíamos turnos para no andar solas. Yo ya estaba fastidiada de ese mundo cuando pasó lo del cliente especial.
No era la primera vez que alguien ofrecía más por un trato diferente, pero aquella noche acepté porque necesitaba dinero urgente para pagar una deuda absurda que me estaba asfixiando. Él cumplió, pagó, se fue, y yo creí que ahí terminaba todo. Semanas después descubrí que estaba embarazada. Y lo que creí que sería un alivio se convirtió en un problema. Las encargadas ya no querían darme descanso, las compañeras evitaban hablar conmigo porque causaba problemas, y los clientes simplemente se alejaban cuando notaban mi vientre. Gala y Nora siguieron apoyándome un tiempo, hasta que la situación se puso tan fea que tomé la única decisión que podía, irme. Aún recuerdo esa madrugada. Guardé mis cosas en una mochila vieja, me puse una sudadera y salí sin hacer ruido. No dejé nota, no dije adiós. Me dolió hacerlo, pero sabía que si me quedaba, mi hijo no tendría ninguna oportunidad. La vida fuera de la zona fue dura, pero conseguí un trabajo estable en un local de abarrotes y tuve a mi bebé en un hospital público. Le puse Mateo. Creció sano, feliz, sin saber nada de mi pasado. Y yo pensé, honestamente, que lo peor había quedado atrás. Hasta que empezaron los sueños. Las primeras noches solo veía luces de la carretera. Luego, una silueta conocida parada bajo un poste roto. Cuando me acercaba, era Gala, con la misma ropa que usaba cuando trabajábamos. No hablaba ni se movía, solo me veía como si estuviera esperando que yo recordara algo. En otro sueño, aparecía Nora, caminando lentamente entre neblina. Su gesto era extraño, como si intentara decirme algo, pero su voz nunca salía. Y cada vez que ambas aparecían juntas, hacían lo mismo, levantaban la mirada detrás de mí, como si algo viniera acercándose. Despertaba siempre sudando, con el corazón acelerado. Pensé que era solo culpa del cansancio y la nostalgia. Pero la madrugada en que soñé a las dos paradas frente a una calle sin nombre, supe que no estaba imaginando cualquier cosa. Las vi con tanta claridad que, por primera vez, sentí miedo. No porque estuvieran ahí, sino porque parecían pedirme que volviera. Y yo sabía que volver a ese mundo nunca trae nada bueno. Los sueños se volvieron tan frecuentes que empecé a temerle a la hora en que Mateo se dormía. Una noche, para despejar mi cabeza, fui al centro a comprar unas cosas para la semana. No era tarde, pero el ambiente tenía algo raro, demasiada quietud, demasiados locales cerrados antes de lo habitual. Caminé hacia la parada del taxi y allí, junto al poste sin luz, estaban Gala y Nora. Las dos. Paradas exactamente como en mis sueños. Llevaban ropa distinta a la que recordaba, pero su forma de estar ahí, inmóviles, mirando el pavimento, era idéntica. Me quedé congelada. Dudé incluso si eran ellas o si mi mente estaba jugando conmigo. Di un paso hacia adelante. ¿Gala? ¿Nora? Susurré. No reaccionaron. Ni un parpadeo. Cuando avancé otro paso, ambas levantaron la cabeza al mismo tiempo, despacio, como si escucharan algo detrás de mí. Sentí un impulso extraño, una mezcla de miedo y nostalgia, pero cuando intenté acercarme más, un taxi pasó frente a mí y al volver a mirar, ya no estaban. Me quedé ahí varios minutos, sin entender qué había visto. Al llegar a casa, traté de convencerme de que habían sido solo dos chicas parecidas. Pero al día siguiente, mientras barría el frente, una vecina del antiguo barrio me mandó un mensaje de voz. «Mija, ¿te enteraste? Varias muchachas de la zona desaparecieron esta semana. Las están buscando». Sentí que el estómago se me caía. Llamé a otra compañera de aquellos años. Me dijo que no solo habían desaparecido, sino que entre las chicas comentaban que las habían visto en diferentes calles, como si estuvieran pidiendo ayuda o repitiendo rutas antiguas, igual que mis sueños. Entonces entendí algo que no quise aceptar. Yo estaba viendo a Gala y a Nora antes de que apareciera la noticia. Esa noche, el sueño cambió. Ellas no estaban bajo el poste, ni caminando en neblina. Estaban frente a mi casa. Gala tocaba la puerta. Nora la miraba desde la banqueta, con los ojos muy abiertos, como si por fin escuchara mi nombre. Desperté con un grito ahogado. Pensé en irme de la ciudad, pero el miedo era más profundo que eso. No era a lo que pudiera pasarme, sino a lo que mis amigas intentaban decirme, o advertirme. Desde entonces, cada vez que desaparece una mujer en los alrededores donde trabajábamos, sueño a mis amigas esa misma noche. A veces paradas, a veces caminando, a veces llorando sin lágrimas. Y aunque no estoy segura si buscan ayuda, o si quieren que me una a ellas, una cosa sí sé. La última vez que las vi en la calle, no eran sombras, eran ellas. Y parecían estar siguiendo un camino que todavía no entiendo.
Cubría mi turno como siempre, en la esquina donde trabajamos varias chicas. La noche estaba tranquila, un par de taxis, un puesto de tacos que nunca cerraba y los mismos clientes de siempre. Pero desde hacía semanas había algo que nos incomodaba a todas. Algo que nadie quería decir en voz alta. El sedán gris. Aparecía sin ruido. Se estacionaba frente a la avenida, apagaba las luces y se quedaba ahí, inmóvil, como si nos observara detrás del parabrisas oscuro. No tenía placas visibles. Nadie bajaba. Nunca lo veíamos llegar. Solo, estaba ahí. Una de las chicas dijo que quizá era un cliente nuevo que todavía no se animaba a acercarse. Otra decía que era algún vecino chismoso. Pero yo no lo sentía así. Había algo raro en la forma en que el coche se detenía siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora, siempre mirando hacia nosotras. Los cuidadores del punto decidieron acercarse una noche para ver quién era. Uno de ellos avanzó con linterna en mano, caminando despacio por la banqueta. Nosotras observábamos desde atrás, en tensión. Cuando él estaba a unos metros, el sedán encendió el motor y se fue sin acelerar. Solo se deslizó, como si lo movieran en silencio. Intentaron seguirlo varias veces, pero siempre desaparecía entre dos callejones donde no hay cámaras. Uno de los cuidadores incluso juró que, al voltear la última esquina, el carro ya no estaba. No había salida, no había rampas, no había portones. Nada. Esa noche todas nos quedamos inquietas. Mi amiga Sophie fue la única que se quiso reír del tema. «Ay, ya, seguro es un señor tímido», dijo. «¿Qué tal si es alguien guapo?» Pero cuando lo dijo raro, como si realmente creyera que el coche la miraba a ella y a nadie más. Días después, tomamos un servicio fuera de la zona protegida. Un cliente pidió que lo esperáramos en otra colonia, así que caminamos un tramo por una calle casi sin luz. Apenas íbamos llegando cuando lo escuché. El motor del sedán. Se estacionó a unos metros, más cerca que nunca. Sophie se detuvo en seco. No podía ver su expresión, pero su postura cambió. Era como si algo la hubiera llamado desde dentro del vehículo. «No vayan a hacer drama», nos dijo. «Igual es alguien con dinero». Y antes de que pudiéramos detenerla, empezó a caminar hacia el carro. Lento, como si respondiera a una instrucción. Le gritamos su nombre, pero no volteó. Parecía en trance. El coche no se movió. Ni un centímetro. Solo la esperaba. Sophie puso la mano en la manija trasera. Yo sentí como se me helaron las piernas. Cuando Sophie abrió la puerta del sedán, el interior estaba completamente oscuro. No se veía nada, ni siquiera el reflejo del tablero. Solo un vacío silencioso, como si el coche no tuviera fondo. Ella se inclinó un poco, tratando de mirar hacia adentro. «Sophie, regresa», grité. No volteó. Ni siquiera dudó. La vimos entrar al vehículo como si se deslizara sola, sin apoyar bien los pies. El movimiento fue demasiado suave para ser normal, como si alguien desde dentro la hubiera jalado, o como si el auto respirara y la tragara. La puerta se cerró sola, sin que ella la tocara. El sedán encendió el motor en silencio. No vibró. No sonó. Simplemente se encendió y comenzó a alejarse despacio, igual que todas las veces anteriores. Corrimos detrás de él pero, cuando dobló la esquina, ya no estaba. No había salida, ni calles laterales, ni rampas. Nada que explicara cómo desapareció tan rápido. Solo el viento moviendo bolsas tiradas en la banqueta. Llamamos a Sophie toda la noche. Su celular ya no existía en la red. Nadie la vio subir a ningún otro lado. Nadie la vio bajarse del sedán. Al día siguiente fuimos con los cuidadores a revisar las cámaras del negocio vecino. Una de ellas apuntaba justo hacia la esquina donde Sophie desapareció. En la grabación aparecemos nosotras, corriendo. Pero el sedán no aparece. Sophie tampoco. Simplemente se ve como gritamos hacia una calle vacía. Los cuidadores nos juraron que no es la primera vez que pasa algo así. Que hace años, otra chica desapareció tras seguir un carro oscuro que nadie pudo reconocer. Desde entonces, el sedán gris sigue apareciendo. Algunas noches se estaciona lejos, otras justo frente al punto. No sabemos si busca a algo, o a alguien. Yo, por mi parte, cambié de turno. No quiero volver a ver ese coche. Pero a veces, cuando camino hacia el taxi, escucho un motor encenderse suave detrás de mí. Nunca volteo. No quiero saber si es él. Trabajo en una avenida donde la noche nunca descansa. Entre puestos de comida, taxis que van y vienen,
Y la música de los locales, una aprende a reconocer todo, quien es nuevo, quien solo mira, quien viene a buscar pleito y quien está perdido. Por eso lo noté desde la primera noche. Un hombre joven, bien vestido, cabello peinado hacia atrás y una sonrisa fija. No se acercaba ni decía nada, solo se quedaba parado a unos metros, mirándome como si estuviera esperando una señal. Al principio pensé que era un cliente tímido. A veces pasa. Se quedan viendo, dan un par de vueltas, y luego se animan. Pero él no hacía nada. Solo aparecía. Y siempre en lugares distintos. Una noche estaba recargado en el poste de la farmacia. Cuando parpadeé, ya estaba en la esquina contraria, sin haberlo visto caminar. Me dije que quizá estaba cansada, que mis ojos jugaban conmigo. Pero después me di cuenta de algo que me heló la piel. No dejaba sombra. El poste iluminaba su espalda, el suelo, la banqueta, pero detrás de él no había nada. Ningún contorno. Ninguna figura negra. Como si la luz pasara a través de su cuerpo. Decidí no mirarlo más. Las chicas empezaron a notar que siempre estaba cerca, que seguía mis pasos. Ese tipo está obsesionado contigo, me decían, pero cuando llamábamos a un taxi para que me llevara, él siempre desaparecía justo antes de que llegara el auto. Una parte de mí quería creer que era un hombre común. Que tal vez estaba loco, sí, pero humano al fin. Pero lo que pasó una noche quitó cualquier duda. Yo iba caminando hacia el punto donde nos recogían los taxis. Él estaba apoyado en una pared, sonriendo como siempre. Cuando avancé unos pasos, vi cómo se metía a un pasillo estrecho entre dos locales. Medía apenas 5 metros. No tenía salida. No tenía puertas laterales. Pero aún así lo seguí. Cuando entré, no había nadie. Ni un ruido. Ni una sombra. Nada. El aire estaba helado, como si hubiera entrado a un lugar que no debería tocarse. Salí de inmediato, con el corazón golpeándome el pecho. Volví con las chicas sin decir una palabra. Pero esa noche supe que no era un cliente. Y que no había venido por un servicio. Había venido por mí. Esa noche me fui a casa intentando convencerme de que el pasillo había sido una coincidencia, que el tipo corrió, que yo no lo vi, que no era nada del otro mundo. Pero al llegar al departamento algo me hizo detenerme. La ventana del pasillo común reflejaba el exterior. Y ahí, en el cristal, juraría que vi su silueta detrás de mí, quieta, como si hubiese entrado antes que yo. Me giré de inmediato. No había nadie. Desde entonces, empezó a aparecer donde no debía. Cuando terminaba el turno, lo veía reflejado en los autos que pasaban, aunque el auto estuviera vacío. Cuando abría la puerta del baño del bar, veía su sonrisa en el espejo por un segundo, justo detrás de mi hombro, antes de que el vapor empañara el vidrio. No hablaba. Nunca habló. Solo estaba, presente. Una madrugada intenté encararlo de nuevo. Caminé por la avenida, convencida de que si aparecía, esta vez lo seguiría sin miedo. No pasó mucho para que lo viera, parado bajo la misma lámpara que usábamos como punto de referencia. La luz caía directo sobre él. Pero otra vez, sin sombra. ¿Qué quieres?, dije, aunque sabía que no respondería. El aire se volvió denso, como si algo me presionara el pecho. Di un paso atrás. Él inclinó levemente la cabeza, como si acabara de entender que yo por fin lo estaba enfrentando. Entonces, sin moverse, sin parpadear, sin caminar, simplemente ya no estaba. Desapareció como si lo hubieran borrado de la escena. Desde ese día dejé de verlo físicamente. Pero su ausencia no significó alivio. Al contrario, ahora lo escucho. En el ruido del poste de luz. En el reflejo de las ventanas de la ruta nocturna. En el vidrio del taxi que tomo cada noche. A veces, cuando paso por aquel pasillo donde se esfumó, siento un tirón en el estómago. Como si algo quisiera que volviera a entrar. Una de las chicas me dijo que quizá no era un hombre, sino lo que queda de alguien que hizo lo que yo hago, y que nunca encontró la forma de irse. Yo ya no sé qué creer. Solo sé que cada vez que camino hacia el taxi, hago lo mismo. Camino pegada a la luz. Camino sin mirar atrás. Y nunca observo si hay una sombra siguiéndome. Porque si algún día la sombra aparece, sé perfectamente de quién sería.